Censura, poder que ejerce el Estado, persona o grupo influyente para prohibir la difusión pública de una noticia, un libro, una película o algún documento. Sabemos que hubo a lo largo de la historia del cine varias películas censuradas. La delgada línea entre la libertad total de expresión y la censura siempre fue un tema de debate. El cine ha sido un terreno fértil para el enfrentamiento entre estas dos fuerzas antagónicas. Algunas obras siguen censuradas hasta el día de hoy, otras ya no, evidenciando que la sociedad cambió de alguna manera. Unas fueron censuradas por el gobierno, otras, y aunque suene un poco raro, por sus actores o por el mismo director. En este video que te recomendamos que veas hasta el final, vamos a revisar algunas de las censuras más icónicas y polémicas de todos los tiempos. Empecemos. The Birth of a Nation. Estrenada en 1915, El nacimiento de una nación es una de las obras más polémicas que se han creado. Tremendamente racista y controversial, en esta película muda se retrata la guerra civil de los Estados Unidos y la posterior reconstrucción, glorificando al Ku Klux Klan, entre otras cosas. En su lanzamiento fue un éxito comercial, de hecho fue innovadora en técnicas cinematográficas, algo así como lo que sucedió con Triumph des Villains, el documental nazi dirigido por Leni Riefenstahl. Pero más allá de ese éxito, su contenido hizo estallar principalmente a afroamericanos y también a grupos que lo consideraron racista. Imagínate lo racista que era que ninguna persona afroamericana quiso participar de ella, por lo que tuvieron que pintar caras de actores blancos. Si bien no fue súper censurada, sí se prohibió en algunas ciudades del país, principalmente por los disturbios que se generaron en las calles de Boston y Filadelfia contra los afroamericanos. Se prohibió en Chicago, Denver, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis. Recordemos que era 1915 y el racismo estaba institucionalizado en la mayor parte de Estados Unidos sin camuflar, pero pensemos en lo fuerte que fue esta película que políticos y personalidades destacadas se pronunciaron en contra de ella. Freaks. Estamos en presencia de una película pionera en varios aspectos. Estrenada en 1932, Freaks generó tremenda polémica debido a cómo mostró personas con distintas discapacidades y deformidades físicas. Su trama se produce en un circo ambulante y somos testigos de la historia de amor entre un hombre enano y una trapecista. El problema viene de la mano con la manera en que se mostraron los personajes, ya que se le faltó totalmente el respeto, retratándolos como los raros de la sociedad, como monstruos, explotándolos para que llamen la atención. Sumemos esto al tipo de sociedad mega conservadora que había en ese entonces, fue un combo explosivo para que esta película sea un fracaso comercial. Después de su estreno en 1932, Freaks fue objeto de censura. MGM, la productora del film, la recortó de 90 a 64 minutos debido a las críticas. Esto se hizo por la reacción extremadamente negativa del público. Se censuró un tercio de la película, principalmente las escenas más chocantes y criticadas por el espectador. Además, se sumaron escenas explicativas al comienzo y al final para suavizar un poco todo. A pesar de estos recortes, fue censurada y quitada de su circulación durante muchos años. Más allá de todo, ha sido revaluado a lo largo de los años por su singularidad y por haber desafiado las estructuras y tabúes de ese entonces. Fue 30 años después, en el Festival de Venecia, cuando se la volvió a dar a conocer. Hoy en día es considerada como una película adelantada a su época, donde se representó la diversidad humana, aunque como dijimos de manera burlona y bruta. Scarface. Esta película es curiosa, estamos hablando de Scarface. No, esa no, sino la primera, la de 1932, la cual narra la historia del mafioso italoamericano Tony Camonte, quien busca crecer en el mundo del crimen organizado. Curioso que sea del mismo año que Freaks. Esta película sí podemos decir que aportó algo dentro de la industria, ya que en ese momento se la consideró demasiado violenta, llena de temáticas relacionadas al crimen que estaban completamente prohibidas mostrar. Ahora, algo como eso es básicamente una película de Disney. Bueno, no para tanto, pero se entiende. Además, algo que se tuvo en cuenta para censurarla en ese momento fue la romantización a la vida criminal, algo que vemos muchísimo hoy en día. La mitad de las películas del mítico Martin Scorsese se basan en eso. En fin, para que se adapte a los códigos de la industria, al Motion Picture Production Code, y sea aprobada, tuvieron que modificar varias escenas de la película. Más allá de esto, fue la predecesora de muchas películas de hoy en día, ni hablar de su homónima protagonizada por el mismísimo Al Pacino. Pedazo de peliculón. Que por cierto le hicimos un análisis. Si haces clic arriba a la derecha te lo abre en una nueva pestaña para que los veas después de este video. The Day the Clown Cried. Saltamos 40 años. Este film es un caso un tanto especial. El día que el payaso lloró nunca fue estrenada. Fue filmada en 1972 y la misma sigue siendo objeto de controversia. La película narra la historia de un payaso judío en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Jerry Lewis, el director y también actor protagónico, decidió retirarla antes de ser lanzada. El material actualmente se encuentra guardado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pude encontrar una breve entrevista a Jerry Lewis donde él afirma que la película era demasiado fuerte para ser mostrada. Esta placa es la que aparecía al comienzo. Entre las grandes obras perdidas del cine moderno se encuentra The Day the Clown Cried,
la película de 1972 de Jerry Lewis sobre un payaso que entretiene a los niños en un campo de concentración nazi, proyectada en una versión incompleta por solo unos pocos conocedores de la industria del cine durante las últimas décadas, es quizás la película inédita más famosa de la historia. Dice que hay una parte donde el payaso, torturado por los guardias del campo, lleva a los niños del mismo campo a la cámara de gas y claro, los niños lo seguían porque confiaban en él y los hacía reír, pero él los llevaba llorando. De ahí viene el título. A pesar que Jerry Lewis ya falleció, la película sigue sin proyectarse. Podemos decir que fue censurada por su creador. Último tango en París. Esta película tiene muchas cosas para comentar, vamos por partes. Último tango en París se estrenó en 1972. Está dirigida por Bertolucci y cuenta con la actuación de Marlon Brando, Maria Schneider y Jean-Pierre Léaud. Su trama se basa en que un hombre completamente deprimido por el suicidio de su esposa trata de mejorar, por así decirlo, teniendo relaciones con una desconocida. Fue censurada instantáneamente por su violencia sexual y por su contenido explícito. Hay una escena, la famosa escena de la manteca o mantequilla, que genera debate hasta el día de hoy. Resulta que Marlon Brando supuestamente violó a Maria Schneider en esta escena, la cual no estaba planificada ni siquiera. El mismo actor lo confesó, como también el director, quien afirmó haber dejado que esta escena se rodase sin impedimentos. Pero nos vamos a quedar acá porque esta historia es para contarla más al detalle en otro video. Volviendo a la censura, hubo países como Italia o Portugal que la prohibieron antes de ser lanzada. En otros países, como intuimos, la proyectaron pero quitando las escenas fuertes y poniendo restricciones de edad. Pink Flamingos. Esta película es particularmente del mismo año que Último Tango en París y The Day the Clown Cried. 1972 fue potente al parecer. Acá no hay superestrellas, presupuestos monumentales o grandes recaudaciones. Se puede decir que es una comedia negra muy provocativa, tocando tabúes como loco. Su trama sigue a una drag queen llamada Divine en varias situaciones bastante gores, explícitas y asquerosas. Resulta que ella tiene el título de la persona más inmunda del mundo, por eso genera envidia a una pareja que vende droga en colegios y secuestra mujeres para violarlas y vender sus hijos. Esta inmunda pareja va a tratar de quitarle ese título. Hay un plano histórico donde un perro hace sus necesidades en la calle y Divine agarra y... bueno, se entiende. Lo curioso de esto es que la escena no tiene cortes, por lo tanto fue real. Esta película tuvo muchos problemas en Estados Unidos para ser distribuida, pero a pesar de todo, hoy en día se la considera una obra de culto, un gesto obsceno que va en contra de las estructuras y los tabúes. Bueno, cada cual tendrá su opinión sobre esto. También fue prohibida en Suiza, Australia y en otros países a los cuales les fascina prohibir cosas. The Exorcist. Estamos en presencia de una de las películas más perturbadoras y masivas del cine. Y sí, hoy en día, debido al desarrollo tecnológico de la industria y al realismo que tienen las películas, no nos daría ni la mitad de miedo que en su momento. Pero más allá de todo, yo creo que conserva esa mística y sigue siendo bastante perturbadora. El Exorcista se estrenó en 1973 y a partir de ese momento enfrentó todo tipo de censura y restricciones por su contenido. Sobre todo por cómo aborda lo relacionado con la religión. Si no la viste, se trata de una niña poseída por el demonio y los esfuerzos de un sacerdote para quitarle el ente a través de un exorcismo. En países como Chile, Irlanda, Singapur y en gran parte del territorio de los Estados Unidos fue prohibida, principalmente por sus blasfemias. En gran parte de los países que sí se permitió su distribución se lo hizo con la condición de modificar algunas escenas fuertes para no ofender a la iglesia, ¿viste? Más allá de todo este tema de la censura, la película fue un éxito. Tras pasar los años, las restricciones se fueron levantando y hoy en día es una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. Se hizo con 12 millones de dólares y recaudó 450. Una locura, negocio en el que se mandaron. Cuando yo era chico, muy chico, había un juego que tenías que pasar el mouse por una especie de laberinto sin tocar los bordes. Si perdías, te aparecía la cara de Linda Blair toda transformada con un grito desgarrador. Si alguien te hacía una broma y te hacía jugar sin que te enteres de este duro final, era un trauma prácticamente asegurado. Un trauma asegurado para nosotros sería que estés viendo este video sin ser un flamante suscriptor de Tad Cine. No importa. ¿Qué estás esperando? Me pregunto. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Bueno, sigamos. The Texas Chainsaw Massacre. Un año después del Exorcista se estrenó La Masacre de Texas. Otra gran película pero polémica y censurada en su época. ¿Cómo olvidar a Leatherface y sus brutales asesinatos? Esta película, debido a su contenido que sabemos que es bastante fuerte, tuvo problemas en su lanzamiento. En Reino Unido, Australia y Alemania fue prohibida. En otros países le hicieron recortes para que pueda ser distribuida a personas mayores de edad. Con el tiempo, lógicamente, estas restricciones se levantaron y hoy es considerada un clásico dentro del género, la cual influenció a muchísimas películas posteriores. Además, también fue un negocio, se hizo con menos de $150.000 y recaudó más de 30 millones. Impecable. Calígula.
6 de las películas mencionadas en este video son de la década del 70. Calígula es una película de 1979 que representa explícitamente y sin tapujos la vida del recontra nefasto emperador romano. En el film hay de todo lo que puedas imaginarte: violaciones, violencia, tortura, incesto, necrofilia, re picante la cosa. Al emperador lo interpreta nada más ni nada menos que Malcolm McDowell, también conocido como Alex Delarge en La Naranja Mecánica de Kubrick. El director Tinto Brass tuvo problemas con el productor, Bob Guccione. Bob fue el fundador de una revista porno llamada Penthouse. Y bueno, su cabecita le dictó que sería bueno añadir muchas más escenas de sexo en la postproducción del film, casi sin ponerlo en discusión con el director. Esto hizo que la película termine siendo mucho más censurable aún. En Reino Unido modificaron muchísimo la cinta original para que pueda ser comercializada. En Canadá fue prohibida en la gran mayoría de salas y en las pocas que se proyectó se lo hizo con una versión modificada. A pesar de que el director es italiano, en ese país se prohibió durante varios años, lo mismo que sucedió en Noruega y en varios países más. Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick es uno de los directores más cracks que el mundo haya parido, por lo menos a criterio de este canal. También fue bastante polémico, principalmente por los temas que tocaron sus obras, como también los métodos a los cuales sometía a sus actores y a su equipo en general. Eyes Wide Shut, la última película de su filmografía, estrenada un par de meses luego de su muerte, no se quedó atrás. En ella vemos cómo una pareja exitosa de Nueva York, interpretados por Tom Cruise y Nicole Kidman, se pelean y esto hace que él se embarque por curiosidad en una nueva aventura sexual, en un ambiente que no conocía, un ambiente oscuro, con personas poderosas, con muchos mensajes que el director nos ha dejado, aunque eso ya sería para otro video. Es un peliculón que te recomendamos ver, una de las películas más oscuras de este crack, y eso ya es decir muchísimo. Su contenido sexual y su temática fue objeto de censura en varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, se taparon algunos desnudos con personas insertadas digitalmente. La versión europea, por así decirlo, tenía mucha menos censura que la norteamericana. Lógicamente, la mayoría de los países solo permitía a mayores de edad ver esta película. Si bien es probablemente la película menos censurada de este video, creemos que merecía estar. Don's Plan es una película filmada entre 1995 y 1996, estrenada en 2001, pero no en Estados Unidos ni Canadá por las acciones legales de Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Se basa en una escena de un grupo de jóvenes que hablan de cualquier cosa. La mayoría fue improvisación, ya que se les daban tópicos para hablar y los actores iban improvisando. Se grabó en pocos días, DiCaprio de hecho lo hizo en solo una noche y se les pagó poco más de $500 por día de grabación. Acá no hay escenas fuertes ni censurables, sino que la cosa pasa por otro lado. Resulta que en principio iba a ser un cortometraje, pero los productores se decidieron sobre la marcha a hacer un largometraje y al parecer esto enfureció a Leo. Tobey Maguire quería impedir la distribución por los momentos donde hablaba de cómo se masturbaba, ya que según él eso iba a borrar la imagen que Hollywood tenía de él como niño bueno y podía arruinar su carrera. Por estos motivos ambos actores, que encima son grandes amigos, se complotaron e impidieron junto a sus abogados la distribución del film, y se puede decir que sepultaron la carrera de Dale Whitley, uno de los productores con quien más enfrentamientos tuvieron. En este caso, la censura se dio por la acción de dos de sus actores y sus respectivos abogados. A Serbian Film. Nos metemos de lleno en terreno complicado. Esta es una de las películas más polémicas de todos los tiempos, hecha simplemente para que no la puedas ver. Se estrenó en 2010 y en ella se incluyen escenas de violencia al extremo, sexo, abusos, sadismo, tortura, etc. Pero a otro nivel, llevándola derecho a la categoría de películas más duras y perturbadoras que se han creado. La trama se basa en una vieja estrella porno que acepta trabajar en una película normal, por así decirlo, para luego darse cuenta que fue reclutado para hacer algo mucho más heavy. ¿En dónde están los límites? ¿Qué es considerado transgresor y qué es prácticamente un delito? ¿Esto puede ser considerado arte o es simplemente la expresión de una mente retorcida la cual no debe ser vista o promovida? Bueno, hablando de ella la estamos promoviendo en cierto punto, pero te advertimos con lo que te vas a encontrar. En España, Alemania, Australia, Noruega y Nueva Zelanda se la prohibió completamente. En otros países como Estados Unidos y el Reino Unido, la película fue lanzada pero con muchas modificaciones, quitando las partes más gore, como también clasificándola únicamente para público adulto. ¿Qué película crees que le faltó a este listado? Hicimos un video anteriormente sobre películas polémicas, te recomendamos que lo pases a ver ahora. Picarón, todavía no te suscribiste, Lo puedo intuir por cómo se puso el Führer. Suscríbete y compartilo. Hasta la próxima.